que el indicador de seguimiento de la economía creció en mayo del 2022 a una tasa del 16,5%, una tasa que es la más alta que hemos visto en los 5 meses del año y que en su serie ajustada por efecto estacional y calendario en aproximación a una décima coincide con el 16,5%. Esa tasa de crecimiento anual implica un crecimiento intermensual negativo que da luces de la moderación de la reactivación económica en el mes de mayo del 2022, en la medida en que el valor agregado que se generó en abril de 2022 comparado con aquel que se generó en mayo del 2022 fue en este último mes un menos 0,8% inferior. En mayo del 2022 estamos observando 3 actividades económicas, las actividades asociadas con el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida. Tenemos a esta rama explicando 5 puntos porcentuales del crecimiento de toda la economía. Las actividades manufactureras, recordemos que tuvimos un crecimiento muy importante e impulsado por un efecto base asociado con la comparación con mayo del 2021, mes en el que vimos los efectos del paro nacional, sobre todo sobre el sector manufacturero del país y las actividades de administración pública, salud y educación, y nuevamente el sector público y sobre todo la reactivación del servicio de educación y la prestación de servicios de salud, tanto del componente público como del componente privado, están explicando casi 2 puntos porcentuales, en este caso específicamente 1,9 puntos porcentuales del crecimiento de la economía colombiana en mayo del 2022, que en su conjunto están explicando 10,8 puntos porcentuales del crecimiento de la actividad económica en mayo del 2022. Han sido las actividades terciarias las que más han aportado puntos de crecimiento al indicador de seguimiento de la economía en mayo del 2022. Miren cómo estas actividades que pesan el 70% del valor agregado están contribuyendo con 11 puntos porcentuales de crecimiento, en donde las actividades terciarias pues presentan un crecimiento anual del 14,8% y un crecimiento intermensual del 0,6%. Cuando vamos al segundo grupo de actividades económicas que más aportó puntos porcentuales al crecimiento de la economía, pues vemos que las actividades secundarias están aportando 4,5 puntos porcentuales. Recordemos que en las actividades secundarias nosotros estamos viendo las actividades manufactureras y las actividades de construcción, en donde en este punto, pues recordemos que el liderazgo de las industrias manufactureras fue supremamente importante en la medida en que las actividades manufactureras, para precisión, están en términos del ICE creciendo a un 40,6% y las de construcción están creciendo en una tasa del 14,5%. Las actividades secundarias en su conjunto crecen a una tasa del 33,1%, que entra a ser compatible con esta menor tasa del 14,1% que vimos en mayo del 2021, que no fue suficiente para recuperar el nivel de actividad económica de las actividades secundarias que se había perdido en mayo del 2020. Sin embargo, importante resaltar que tal y como lo anunciamos el viernes pasado, el crecimiento intermensual de las actividades manufactureras y de las actividades de comercio fue negativo y por eso estamos viendo que intermensualmente el valor agregado de las actividades secundarias crece entre abril y mayo a una tasa negativa, en este caso a una tasa del menos 2,9%. Finalmente tenemos a las actividades primarias que afortunadamente están aportando puntos positivos de crecimiento. Recordemos que en abril estaban frenando o aportando puntos negativos. Aquí vemos que están aportando
0,9 puntos porcentuales o 90 puntos básicos, en donde las actividades primarias están creciendo a una tasa del 7,8%. Y ese 7,8% tiene unas actividades agropecuarias que están creciendo a una tasa del 9,4% y a unas actividades de explotación de minas y canteras que crecen a una tasa del 3,7%. Y las actividades agropecuarias, con ese crecimiento del 9,4%, están compensando esa caída tan importante que vieron las actividades agropecuarias en mayo del 2021 como consecuencia del paro nacional, que en su momento fue una contracción del menos 0,5%. Aprovechando la mención a la reactivación, el valor agregado de las actividades terciarias, recuerden que pesan el 70% de la economía y que destacan entre ellas el comercio, transporte, alojamiento, servicios de comida, servicios públicos, servicios privados, como las actividades profesionales, científicas y técnicas, pues fue un 12,7% superior a aquel que se generó en febrero de 2020 como referente previo a la pandemia. Para las actividades secundarias estamos viendo que el valor agregado que se ha generado en las actividades manufactureras y de construcción en mayo de 2021 es un 5% superior, 5,1% superior al que se generó en febrero del 2020, en donde miren cómo tenemos una normalización hacia esa convergencia de ver valores del índice alrededor de los 105 puntos. Seguimos viendo estructuralmente a las actividades primarias con un rezago de 5 puntos porcentuales de menos de valor agregado generado en todo el escenario de reactivación de febrero, marzo, abril y mayo a el que nosotros estábamos generando en febrero del 2020. Es decir, todavía estructuralmente la economía necesita resolver esta brecha negativa en la medida en que, recordemos, las actividades terciarias ya están generando un valor agregado que es un 12,7% superior al de febrero del 2020, perdón. Las actividades secundarias están generando un valor agregado que es un 5,1% superior al que se generó en febrero del 2020, pero las actividades primarias pues todavía tienen un rezago de 5 puntos porcentuales para cerrar en relación con su nivel de reactivación económica. Este crecimiento del 16,5% anual y el crecimiento intermensual del menos 0,8%, pues se puede comparar en los siguientes términos. En el crecimiento anual, como ustedes lo pueden ver, es el más alto de todas las economías que han publicado. Recordemos que tuvimos a una, que es Paraguay, con una contracción anual en mayo de 2022 del menos 4,7%, pero Colombia lidera el crecimiento de actividad económica de los países de la región que han publicado esta información. Sin embargo, su crecimiento intermensual sí se alinea con tendencias similares a las que estamos viendo en Chile y en Costa Rica, en donde vemos una moderación importante del ritmo de crecimiento de la economía.